Gobierno del Estado de Durango. Secretaría de Educación. Pues muy buenos días a todos. Mi nombre es María Guadalupe Amaya López. Estoy a cargo de los consejos técnicos escolares en el estado de Durango. El día de hoy daremos continuidad a las acciones específicas relacionadas con la propuesta complementaria de formación docente en el estado de Durango respecto al Plan de Estudios 2022 para la educación preescolar, primaria y secundaria. Saludo con gusto y estima a los docentes que hoy nos acompañan de este estado tan bello, así como también a los compañeros docentes, ¿verdad? Ahí podemos iniciar otra vez, porque me van a tener que editar en esta parte. Es que escuché que alguien conectó y me perdí por ahí. ¿Sí? Total, esta la van a editar ya cuando empecemos con el doctor, ahí así ya no. Sí, buenos días, mi nombre es María Guadalupe Amaya López, soy la coordinadora de consejos técnicos escolares en el estado de Durango. El día de hoy daremos continuidad a las acciones específicas relacionadas con la propuesta complementaria de formación docente en el estado de Durango respecto al Plan de Estudios 2022 para la educación preescolar, primaria y secundaria. Saludo con gusto y estima a los maestros que hoy nos acompañan, maestra Julieta Vázquez Rentería, de Secundarias Generales, bienvenida maestra. Maestro Iván Ricardo Reyes Sauceda, bienvenido y gracias por acompañarnos. En esta ocasión, nuestro amigo, el maestro Sergio González Rodríguez Rubio, abordará el campo formativo Saberes y Pensamientos Científicos, el cual hace referencia a la comprensión y explicación de los fenómenos y procesos naturales, tales como el cuerpo humano, los seres vivos, la materia, la energía, la salud, el medio ambiente y la tecnología, desde la perspectiva de diversos saberes y en su relación con lo social, articulando el desarrollo del pensamiento matemático a este fin. Para dar paso al desarrollo de las actividades, me permito leer una semblanza del maestro Rodríguez, a quien agradecemos profundamente su colaboración. Bienvenido. Bien, es el doctor Sergio González Rodríguez Rubio. Es doctor en ciencias en la especialidad de matemáticas educativas por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Maestro en Desarrollo Educativo en la línea de formación de educación matemática para la Universidad Pedagógica Nacional y licenciado en Educación Secundaria con especialidad en Matemáticas por la Escuela Normal Superior de México. Ha colaborado desde 2017 en diversos procesos para la Secretaría de Educación Pública, entre las cuales destacan coautor de materiales educativos para la nueva familia de libros de texto gratuitos, coordinador en procesos de autorización de uso de los libros de texto gratuito de secundaria en la Dirección de Evaluación y Distribución. En el ámbito docente ha sido profesor de educación secundaria, impartiendo la asignatura de matemáticas desde el 2005 hasta el presente. Ha participado en congresos nacionales e internacionales con trabajos sobre análisis curricular y procesos de argumentación de estudiantes sobre hechos de las matemáticas. Es autor y coautor de publicaciones en educación matemática. Bastante que compartirnos en este día. Sin más preámbulos, iniciamos las actividades teniendo en cuenta que al finalizar habrá un espacio para que mis compañeros docentes, quienes hoy nos acompañan, puedan plantear sus interrogantes o precisar alguna información o propiciar una charla de enriquecimiento sobre este campo formativo, sobre saberes y pensamiento científico. Adelante, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos que nos acompañan. Pues vamos a iniciar con esta presentación referente al campo formativo de saberes y pensamiento científico. Y permítanme, voy a compartir la pantalla. Bien. El día de hoy vamos a llevar a cabo el análisis de un contenido de este campo formativo.
Y para ello es necesario que nosotros tengamos en cuenta qué es lo que nos refiere el Acuerdo Secretarial 140822, por el que se establece el plan de estudios, el plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria. Las referencias que se hacen en esta presentación están basadas en este documento, al igual que en el avance programático que como profesores se ha trabajado en los consejos técnicos escolares a partir de enero del presente año. Vamos a tener una pequeña presentación. En el campo de saberes y pensamiento científico se le da prioridad a todo aquello que los estudiantes tienen que desarrollar y que de alguna manera es de forma natural, porque como personas, cuando nosotros fuimos niños, siempre tenemos la inquietud de explorar nuestro mundo, de saber qué está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces, el campo formativo parte de estas inquietudes, la inquietud de conocer, de a partir de esta curiosidad, de estos intereses que se van teniendo, cómo poder dar algunas explicaciones y también de que reconozcan la existencia de diferentes caminos para construir conocimientos, usarlos y compartirlos, en el entendido de que hay varias formas para acceder al conocimiento, pero también hay varias formas de explicar lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Cuál es el objeto de aprendizaje de este campo formativo? Es la comprensión y explicación de fenómenos y procesos naturales. Y para ello nosotros debemos tener ciertos saberes, ciertos conocimientos que nos van a permitir explicar, comprender lo que está sucediendo o estos fenómenos naturales y sociales a los que se están presentando. Para este campo de saberes y pensamiento científico vamos a considerar 4 términos muy importantes. Uno de ellos tiene que ver con los saberes, con las matemáticas, con la ciencia y con el pensamiento científico. Estos 4 términos cobran relevancia para el campo formativo porque todos ellos van a abonar algo que va a permitir que los estudiantes puedan acceder a ciertos conocimientos, pero también que puedan comprender y brindar explicaciones. ¿Pero qué son los saberes en este campo formativo? Los saberes en este campo formativo refieren a todos estos conocimientos y prácticas específicas construidas en diversos contextos. Entre ellos tenemos al contexto, por ejemplo, de las ciencias, pero también tenemos a todos aquellos saberes que de alguna manera los estudiantes o como seres humanos vamos adquiriendo a partir de nuestras comunidades, los saberes comunitarios o los saberes escolares. Por otra parte, la ciencia en este campo formativo refiere a las construcciones que, entre muchas, sirven para explicar la realidad natural, que a su vez están condicionadas por factores culturales y históricos. En tanto construcciones, no se puede afirmar que sean los conocimientos de la ciencia sean superior a otros sistemas de conocimientos. Sin embargo, tienen un papel importante en este campo formativo. ¿Y qué pasa entonces con el pensamiento científico para este campo? Este pensamiento científico va a representar un modo de razonamiento, pero también está asociado a diversas habilidades, como la habilidad para indagar, la habilidad para interpretar, de modelizar, de argumentar y de explicar el entorno. Ahora, aquí es importante hacer un pequeño espacio para reflexionar. ¿Por qué en este campo formativo de saberes y pensamiento científico solamente se tiene una aproximación a lo que es un pensamiento científico? Se tiene una noción de lo que es un pensamiento científico y por qué no estamos considerando otro tipo de pensamientos. Porque la razón es de que en este pensamiento científico se trata de englobar a los otros. Por ejemplo, al pensamiento matemático, que es un tipo de razonamiento, si lo vemos desde esa manera, que nos puede ayudar a resolver diversas situaciones asociadas con la matemática. Sin olvidar a que estas situaciones pueden, algunas de ellas, estar asociadas a la vida real, a la vida cotidiana. ¿Qué pasa con el aprendizaje de las matemáticas en este campo formativo? Hay varias inquietudes. Una de ellas tiene que ver, se dejan de enseñar las matemáticas, siendo que las matemáticas son importantes
y no solamente importantes para el estudiante, para el docente, sino también para los padres de familia. Claro que se van a seguir enseñando los contenidos matemáticos. Incluso si nosotros revisamos los avances programáticos, podemos ver que se separan los contenidos de matemáticas y se hace una acotación de que estos tienen que irse incluyendo en el estudio de los contenidos que se establecen para el campo formativo de saberes y pensamiento científico. Entonces, una tarea del docente, y es muy importante, es identificar en qué momento se pueden ir incluyendo estos contenidos de matemáticas en el desarrollo de los contenidos asociados al campo formativo. El docente debe buscar los espacios para que estos contenidos de matemáticas que le van a permitir utilizarlos, que le van a permitir llevarlos a cabo en determinado proyecto, es necesario que el docente identifique estos espacios para que los niños lleguen con estas nociones matemáticas que le puedan dar o le puedan ayudar a resolver diversas situaciones que se presenten. Es por ello que las matemáticas siguen siendo y van a seguirse presentando, es importante su estudio en la educación básica. De esta manera, tanto el pensamiento matemático como el pensamiento científico, en su conjunto, van a permitir o van a facilitar la transferencia y la aplicación de conocimientos a nuevas situaciones y ayudar a encontrar un sentido más amplio a los aprendizajes. ¿Qué nos aporta este campo formativo? Aporta la formación de una ciudadanía que cuente con conocimientos para explicar, comprender e interpretar lo que sucede a su alrededor. Es decir, vamos a pasar de explicaciones que pueden ser explicaciones fragmentadas a explicaciones más completas, a explicaciones donde intervengan las distintas asignaturas que forman o que son parte de este campo formativo. Por ejemplo, las matemáticas, explicaciones desde las matemáticas, desde la física, desde la química, desde la biología. Por eso es importante que se tenga un campo formativo para que se conjunte y no se vean en aislado estas asignaturas o áreas del conocimiento. Este campo formativo tiene ciertas finalidades y todas ellas están orientadas, como aquí se establece, a que los estudiantes adquieran y desarrollen de manera gradual, razonada, vivencial y consciente saberes en relación con los fenómenos naturales, las matemáticas y su vinculación con lo social. Vamos a poner un pequeño ejemplo. ¿Qué pasa con la migración? Para comprender o para estudiar el fenómeno de la migración, nosotros podemos dar ciertas explicaciones. Las matemáticas pueden dar una explicación o con ellas podemos llevar a cabo un análisis cuantitativo de índices. Por ejemplo, las matemáticas nos pueden ayudar para representar esta información en distintos gráficos, pero también hay otras áreas del conocimiento que nos pueden ayudar a comprender o estudiar este fenómeno de la migración. Entonces, las asignaturas o las áreas del conocimiento no van a estar en aislado, sino todas ellas van a estar presentes para poder dar explicaciones completas. Las finalidades del campo formativo, una de ellas es que los estudiantes comprendan y expliquen procesos y fenómenos naturales y su relación con lo social, como poníamos o como ilustramos con el anterior ejemplo. Consideren el lenguaje científico y técnico. Es importante aquí considerar que hay un lenguaje también en este campo formativo y que este lenguaje puede estar asociado con el lenguaje matemático o el lenguaje científico. Entonces, ¿cuáles son los términos adecuados que los estudiantes tienen que utilizar para poder brindar ciertas explicaciones? Otra finalidad es que reconozcan y utilicen diversos métodos en la construcción de los conocimientos. Esto da un panorama amplio de todo esto que los estudiantes pueden utilizar para poder brindar las explicaciones. Tomen decisiones libres, responsables y conscientes. Esa es una finalidad importante porque a partir de estos conocimientos o de estos saberes que los estudiantes van construyendo o van adquiriendo en el estudio de los contenidos asociados al campo formativo, les van a permitir tomar las decisiones correspondientes, por ejemplo, para buscar soluciones
que tengan que ver con los impactos negativos que a veces algunas de las acciones humanas tienen en el entorno natural. Todo esto le va a permitir al estudiante poder participar en las decisiones que se pueden llegar a tomar en su comunidad. Asuman que los conocimientos son resultado de actividades humanas interdependientes, en el entendido también de que estos conocimientos se van construyendo. Por una parte, el individuo los puede construir, pero por otra parte, los está construyendo en sociedad. Tanto el individuo aporta a la comunidad o a la sociedad, como la sociedad le aporta al individuo. Y última finalidad de este campo formativo es que establezcan relaciones sociales equitativas, igualitarias e interculturales. Es decir, tenemos que irnos implicando en estos temas relevantes en nuestra actualidad. Vamos a pasar a un ejemplo. Vamos a analizar un contenido y a partir de este contenido vamos a brindar una secuencia o un proceso asociado al campo formativo de saberes y pensamiento científico. Se eligió la fase 3, que como todos sabemos corresponde a la educación primaria, específicamente a primer grado, y el contenido tiene que ver con el impacto de las actividades humanas en el entorno natural, así como acciones y prácticas socioculturales para su cuidado. Este contenido lo podemos ver en el avance del contenido del programa sintético de la fase 3 y consideremos que todavía son materiales de trabajo, entonces puede tener modificaciones, pero a partir de este material vamos a llevar a cabo un análisis. Como también conocemos, cada contenido tiene sus procesos de desarrollo de aprendizaje. Específicamente para este contenido vamos a tener dos procesos de desarrollo. Uno de ellos es que el estudiante o los estudiantes identifican actividades personales, familiares y de la comunidad que impactan en la naturaleza y en la salud de las personas. Las registra y clasifica como positivas o negativas. Otro proceso de desarrollo de aprendizaje es que propone y participa en acciones y prácticas socioculturales de su comunidad que favorecen el cuidado del entorno natural y expresa la importancia de establecer relaciones más armónicas con la naturaleza. Es importante que como docentes analicemos la descripción tanto del contenido como de la progresión o de las progresiones de desarrollo de aprendizaje, porque en estas descripciones nosotros podemos encontrar términos clave que nos van a permitir llevar a cabo un análisis y también nos van a permitir decidir qué tipo de actividades nosotros o qué tipo de planteamientos pudiéramos nosotros proponer en las aulas para que nuestros estudiantes de alguna manera cumplan con lo que se establece en el contenido. Y es lo que vamos a hacer a continuación, así, llevando a cabo un análisis de la descripción tanto del contenido como de las progresiones de aprendizaje. Se identifica que hay aspectos disciplinares que son importantes considerar. Uno de ellos es el entorno social. ¿Qué se va a entender por entorno social? Entonces, en este sentido, como docentes tenemos que ver la forma de que los estudiantes participen expresando qué representa el entorno social o cuál sería la noción de entorno social que tienen. Y por otra parte, también llevarlos a cuáles serían algunos de los impactos negativos. Aquí solamente se están considerando algunos términos o algunos ejemplos, pero todo esto se puede ampliar en la medida de que los profesores lo consideren. En los impactos negativos tenemos zonas erosionadas. ¿A qué se deben estas zonas erosionadas? ¿Qué actividades humanas o cuáles serían los fenómenos que han ocasionado estas zonas erosionadas? Pérdida de vegetación debido a la construcción de edificios. Aquí ya nos están dando, digamos, la problemática y a qué se debe, y calles con basura. Pero también tenemos impactos negativos, por ejemplo, el reverdecimiento y la reforestación de áreas verdes, el reciclado, el reuso de residuos y la instalación de paneles solares. Lo que está en negritas es lo que nosotros vamos a tomar en cuenta para el desarrollo o para el tratamiento del contenido que se pretende. Ahora,
También tenemos acciones o proyectos de conservación y recuperación del entorno natural, perdón. ¿Cuáles serían estas acciones o estos proyectos que se llevan a cabo en la comunidad? Pero también tenemos otro aspecto disciplinar muy importante, que es el croquis. Los estudiantes tienen que llevar a cabo, tienen que diseñar un croquis, el croquis de su comunidad, donde se tienen que ubicar ciertos lugares donde donde se tienen impactos en la naturaleza, con el uso de referentes básicos. En estos referentes podemos incluir los términos enfrente, detrás, derecha, izquierda, cerca y lejos. A lo mejor se preguntarán, ¿y por qué en lugar del croquis no utilizamos un plano cartesiano? Ah, pues porque nosotros tenemos que recordar que estamos en primer año de la educación primaria y que antes de llegar al plano cartesiano, un antecedente es de elaboración de un croquis, donde los estudiantes a partir de ciertas referencias, ellos van a poder ubicar los lugares correspondientes y esto también se tiene que adecuar a las distintas comunidades en las que se encuentra el estudiante. Considérese una comunidad que se encuentra en la parte rural, semirural o urbana, en donde los referentes pueden ser una casa, puede ser a lo mejor una tienda, puede ser incluso un campo o un árbol. En algunas comunidades hay como referente un árbol y así dicen, pues del zapote te vas a la izquierda, del zapote te vas a la derecha, dependiendo cuáles sean los referentes de los estudiantes. Y para ello sería importante también que los estudiantes reconozcan su entorno natural para que ellos puedan llevar a cabo el croquis. Vamos a entrar ya ahora sí a la planeación con estas consideraciones disciplinares que son importantes tomar en cuenta para el desarrollo de los planteamientos que van a formar parte de esta planeación. Recordemos que para el campo formativo de saberes y pensamiento científico, la metodología propuesta es la de aprendizaje por indagación, pero es importante también tomar en cuenta y considerar que hay otras metodologías, pero para tener una correspondencia con los documentos oficiales, vamos a irnos con esta metodología, aprendizaje por indagación. Consideremos que hay algunas fases de la planeación. Para este caso en específico, me basé en el libro de texto para la educación primaria que se ha dado a conocer, igual sigue como un documento de trabajo. En los proyectos están conformados por 5 fases. La primera fase corresponde a los saberes de nuestra comunidad. Enseguida vamos a ir desarrollando cada una de estas fases y se van a brindar algunos ejemplos. La segunda fase es la de plan y acción. En la tercera vamos a tener los acuerdos. Aquí es importante igual hacer un paréntesis. En los acuerdos ya van a participar varios estudiantes porque lo que se pretende es, si se va a desarrollar un proyecto, que se desarrolle entre varios y que entre varios también tomen las decisiones para ver qué es lo que se va a desarrollar o qué es lo que se va a construir o qué es lo que se va a proponer para solventar alguna problemática que se haya identificado. En la cuarta fase vamos a tener la comunicación y la aplicación, específicamente la elaboración de lo que se pretende a partir de lo que se estableció en los acuerdos. Y en la quinta fase vamos a tener la reflexión sobre nuestros aprendizajes. Específicamente aquí se reflexiona, hay procesos de metacognición que los estudiantes llevan a cabo, donde ellos van a valorar lo que han desarrollado durante el proyecto. En la primera fase, saberes de nuestra comunidad, ¿en qué consiste? Consiste en la recuperación de los saberes previos de los estudiantes, en el entendido de que los estudiantes no son una tabla rasa, sino que ellos ya traen conocimientos, traen experiencias, y a pesar de que de su corta edad, ellos ya tienen algunos conocimientos que es importante que los recuperemos, que es importante que los tomemos en cuenta, y que más adelante los estudiantes pueden consolidar estos saberes, pueden decir, pues lo que yo sabía sí es verdad o está asociado a este saber que se está consolidando en la escuela. O puede decir, lo que yo sabía lo estoy modificando porque ahora considero o sé que hay otros aspectos que debo tomar en cuenta. O puede ser que estos saberes sean erróneos
o no correspondan, y entonces el estudiante va a poder contrastarlos y va a poder estar orientado hacia los saberes que se pretende que adquiera o que construya. Eh, en esta primera fase se pueden plantear preguntas, por ejemplo, asociadas al entorno natural, que es lo que se pretende en este contenido, es cómo es tu entorno. O se le puede hacer o se les puede hacer esta pregunta a los estudiantes. Y después, ¿qué elementos conforman tu entorno? Es importante que los docentes veamos o consideremos que hay estudiantes que pueden expresar estas respuestas de diferentes formas, por ejemplo, con una descripción oral, con una descripción escrita o incluso con elaboración de dibujos o con alguna construcción a partir de recortes. Entonces vamos a tomar en cuenta todo esto que se puede llevar a cabo y que los estudiantes lo puedan representar. Aquí lo importante es que ellos expresen de distintas formas cómo es su entorno y qué elementos conforman su entorno. Una vez que ya tenemos o que ya hemos considerado los saberes de nuestra comunidad, que son los saberes previos, ya se puede transitar a la siguiente fase. Pero es importante que a partir o que en esta primera fase se vayan orientando a cuáles serían las problemáticas que se pueden ir más adelante trabajando, y dentro de estas problemáticas a lo mejor se les puede preguntar a los estudiantes, ¿qué impactos negativos hay en tu entorno? Por ejemplo, el estudiante va a decir, pues no sé ni qué es un impacto ni qué es negativo, y mucho menos qué es mi entorno. Entonces, aquí la tarea del docente es irlos orientando con explicaciones que estén al nivel de los estudiantes en el que se encuentren, para que ellos vayan comprendiendo a qué se refiere con estos impactos negativos. En la segunda fase, en la fase de plan y acción, se pueden plantear preguntas, por ejemplo, ¿cómo ha cambiado tu entorno a través de los años? ¿Cuáles son los impactos negativos o positivos en tu entorno? Quizá los estudiantes a su corta edad tengan una noción no tan amplia como lo pueden tener personas que llevan viviendo en la comunidad por varios años. Entonces aquí se puede participar, por ejemplo, el papá, la mamá, los abuelitos, los tíos, personas que tengan más años viviendo en este entorno, porque ellos pudieran a partir de sus descripciones o a partir de sus relatos decirle a los niños, ah, mira, anteriormente aquí había un río, donde tú observas ahorita la zanja con aguas sucias, anteriormente era una zanja donde corría agua limpia, donde las mujeres lavaban la ropa, donde los niños jugaban o se bañaban. Entonces, ellos pueden ver, o a partir de estos relatos, pueden hacer una comparación de cómo era el entorno y cómo es ahora. Y de esta forma, ellos también pueden reconocer algunos impactos que han tenido algunas acciones humanas en este entorno. Ahora, aquí ya empezamos a tener o a darle unas primeras respuestas o se pueden brindar algunas primeras soluciones a ciertas problemáticas que se hayan identificado. Por ejemplo, vamos a poner el caso de los impactos negativos en el entorno natural en el que se encuentran los estudiantes. En la tercera fase que se nombra acuerdos, ya los estudiantes en pequeñas comunidades o en pequeños grupos van a poder compartir sus experiencias, porque recordemos que a pesar de que la escuela se encuentra en cierta ubicación geográfica, pero puede ser que no todos los estudiantes vivan cerca de ese entorno, de esa comunidad. Entonces, puede ser que haya estudiantes que tengan algunas opiniones, algunos comentarios distintos a los de sus compañeros. Entonces es importante que en los pequeños grupos comenten, que ellos comenten sus experiencias, que comenten qué es lo que han identificado en su entorno, cómo ha cambiado. Posteriormente se les puede pedir que elaboren una lista de estos impactos negativos, e incluso se pueden considerar igual a los impactos positivos, considerando que ha habido acciones que de alguna manera han beneficiado a la comunidad. La instalación de paneles solares, por ejemplo, o el uso de calentadores solares para ya no utilizar otros medios para tener el agua a cierta temperatura.
¿Qué debemos hacer para cuidar nuestro entorno? Esto ya lleva a que los estudiantes diseñen, implementen, piensen, indaguen, lleven a cabo distintas acciones para que tengan una gama de posibilidades para tener este cuidado del entorno. Y después vamos a la cuarta fase nombrada comunicación y aplicación, perdón. Aquí se puede sugerir que elaboren primero un croquis de su entorno. Y si nos hemos dado cuenta, a pesar de que el campo formativo de saberes y pensamiento científico incluye las matemáticas, todavía no se están viendo aquí las matemáticas. Pero las matemáticas las podemos incluir, por ejemplo, si ya el docente hizo un recorrido de cuáles son los aspectos que se tienen que tratar, a lo mejor puede decir, pues las matemáticas las podemos incluir en el croquis. ¿De qué forma? Pues pensemos en las figuras geométricas. Para la elaboración de un croquis podemos utilizar algunas figuras geométricas. Por ejemplo, un círculo para una glorieta, un cuadrado o un rectángulo para representar las casas. Y de esta manera los estudiantes pueden ir retomando conocimientos de las matemáticas para la elaboración del croquis. Por ejemplo, oiga, pero ¿y en qué? O esto lo tengo que ver aquí en mi proyecto, por ejemplo, el reconocimiento de figuras geométricas o el estudio de las figuras geométricas. No. Si el docente lo considera, puede retomarlo aquí en esta parte, pero si no, también está la posibilidad de que antes de que empiece con el estudio del contenido y el desarrollo de un proyecto, el docente prevea cuáles son los conocimientos o los contenidos disciplinares necesarios y que estos los trabaje inicialmente para que después los estudiantes, a partir de lo que ya han trabajado, los puedan ir incorporando durante el desarrollo del proyecto. Entonces, en la elaboración del croquis pueden entrar bien algunas nociones de matemáticas o se pueden incluir. Y también, como comenté, el croquis es un antecedente para el plano cartesiano que se verá en grados posteriores. ¿Y qué van a hacer en el croquis? Ubicar cuáles son los lugares donde identificaron impactos en su entorno. Por ejemplo, si se habló de un río que anteriormente llevaba agua limpia y que ahora lleva aguas negras, pues entonces ahí se puede ubicar en el croquis dónde está el río y el impacto positivo que ha tenido en su entorno asociado a él. Eh, Después, propongan posibles soluciones. Por ejemplo, si ha habido deforestación, pues cuáles pudieran ser las posibles soluciones. Si se identifica exceso de basura en su entorno, cuáles pueden ser estas posibles soluciones, ¿verdad? Y en esta fase de comunicación y aplicación, eh, es donde los estudiantes pueden llevar a cabo algunas propuestas, que estas propuestas pueden estar encaminadas a lo mejor si se ponen, o una de las alternativas es que a partir de una pequeña comunidad que ellos formaron y que decidieron recolectar la basura o separar la basura, como se muestra en la imagen, entonces esto es lo que le va a dar la sustancia a todo este proyecto, que los estudiantes identifiquen o que construyan o que valoren cuáles serían las acciones que se van a tomar o que se van a llevar a cabo precisamente para resolver o para darle solución a la problemática que se ha identificado. Entonces, una de ellas es que en el pequeño grupo hayan decidido recolectar la basura de cierto espacio o a lo mejor la reforestación y en esto no significa que los estudiantes lo van a hacer solos, sino que en qué medida se puede ir involucrando a otros agentes, a los padres de familia, por ejemplo, a la comunidad escolar donde participen otros grupos, los maestros, los directivos. O incluso, ¿por qué no ver si hay programas en el municipio o en la localidad donde se les brinden, por ejemplo, estas plantas que puedan ser sembradas y que de alguna manera o beneficien a su entorno? Pensemos en una situación. Si los estudiantes eligieron que van a considerar la situación de tirar basura,
ellos pueden establecer cuáles son las consecuencias de esta situación. Pueden ser olores desagradables, la producción de plagas e inundaciones, las enfermedades, contaminación de agua, aire y suelo, y el envenenamiento de los animales. Y entonces ellos también tienen que pensar en algunas soluciones. Por ejemplo, que se tire la basura en el lugar correcto o que se apliquen las 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar. Entonces aquí ellos pueden llevar a cabo ciertas acciones que les van a permitir de alguna manera resolver esta situación de la basura excesiva en la comunidad o la presencia de basura en su comunidad. Y por último, la quinta fase, reflexión sobre nuestros aprendizajes. Aquí lo que se pretende es que los estudiantes valoren la importancia de establecer relaciones armónicas con la naturaleza para el bienestar común. Entonces, esto va a llevar a que los estudiantes reflexionen qué fue todo lo que desarrollamos durante estas fases en las que hemos trabajado ciertos planteamientos para el cumplimiento del contenido. Entonces, una de ellas es, por ejemplo, ¿qué aprendí? Que los estudiantes reflexionen sobre qué es lo que aprendí, qué aprendí de mi entorno natural. Puede ser que algunos estudiantes incluso no hayan tomado conciencia de cómo está conformado su entorno social, cuáles son los elementos que están ahí. Entonces, todo esto a lo mejor a él le permitió tomar conciencia de que esa zanja en la que ahora corren aguas sucias antes era agua limpia. Ese campo donde ahora está abandonado, anteriormente habían árboles que de alguna manera nos favorecen a nosotros los seres humanos. Ahora, ¿cómo cuidar el entorno natural donde vivo? Si bien ya se llevaron algunas acciones, pero él puede reflexionar y puede ser que él vaya pensando en otras acciones, aparte de las que ya llevó a cabo. Y posteriormente vamos a tener elaboración de un dibujo composición a partir de recortes, donde se le pida que el estudiante muestre cómo le gustaría que fuera su entorno, considerando de que posiblemente hay comunidades donde falta agua, son comunidades donde el entorno natural no es, vamos a decirlo así, para el estudiante no es el más adecuado. Entonces le podríamos decir, si queremos que haya árboles, ¿qué tendríamos que hacer? Si queremos que no nos falte el agua, ¿qué acciones pudiéramos hacer? Entonces todo esto va a llevar a que el estudiante reflexione sobre el cuidado y posteriormente describe las acciones que consideras necesarias para lograrlo. Esto ya conlleva que el estudiante vaya más allá de solamente un querer, sino ahora de un hacer. Y es importante nuevamente considerar que estos solamente son ejemplos. Cada docente, de acuerdo a la comunidad, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a sus estudiantes, él puede incluir más interrogantes, puede incluir más planteamientos o actividades que le permitan darle el cumplimiento al contenido y sobre todo a las progresiones de desarrollo de aprendizajes expresadas para el contenido, en este caso, que se esté tratando. Y hay una parte importante para todos los campos formativos, no solamente para este de saberes y pensamiento científico, y es la evaluación. ¿Qué pasa con la evaluación? Pues la evaluación sigue siendo un elemento que se va a tomar en cuenta y se evalúa para poner en evidencia el trayecto recorrido y el que falta por andar. Es decir, hasta dónde los estudiantes han llegado y qué es lo que hace falta. Si se quedó en el croquis, con el croquis puede representar o puede tener la ubicación, por ejemplo, con ciertas referencias, pero posteriormente el plano cartesiano le va a permitir tener otro tipo de representaciones. Entonces, en este sentido, lo que le hace falta por andar está asociado a los conocimientos o a los saberes que el estudiante debe tener para poder, como indicamos, dar explicaciones completas de lo que está sucediendo o de los fenómenos que se están presentando. Entonces, se emite una valoración pertinente y siempre es provisional. Si el estudiante ha tenido un 10, no significa que ese 10 va a representar que lo sabe todo. No, ese 10 está representando lo que el estudiante hasta ese momento sabe. Y
En el acuerdo secretario 140822, que como comentamos, es por el que se establece el plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, hay un apartado que corresponde a la evaluación y aquí se nos indica que hay dos momentos de la evaluación formativa y la acreditación. ¿Y en qué consiste la formación formativa? Pues esta se va a centrar en el seguimiento que realicen las profesoras, los profesores del proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Y para este seguimiento es importante o se le sugiere al docente que lleve a cabo un registro que acompañe la observación para ver los avances de nuestros estudiantes. Entonces, esto es importante que se tome en cuenta, que se considere, y no porque el docente no lo haya hecho anteriormente, sino vamos a darle énfasis a este seguimiento que se va a llevar a cabo para darle cumplimiento a una evaluación formativa. Y también es importante que los estudiantes vayan asumiendo este compromiso y responsabilidad o enfatizar en ello para hacer una reflexión sobre el proceso de desarrollo que están teniendo, cuáles han sido sus avances, cuáles son sus áreas de oportunidad. En este sentido, los estudiantes pueden de alguna manera ir identificando hasta dónde he llegado, con qué es lo que sé y qué es lo que me hace falta por saber o por aprender. Y el otro momento de la evaluación que tiene que ver con la acreditación. En este sentido, se va o se tiene como función sustentar el otorgamiento tanto de calificaciones como de certificados de acuerdo con el juicio que hagan maestras y maestros de todo el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Y aquí tenemos una palabra importante, la calificación. Una calificación, con base en lo que se establece o se dice en este documento, se construye con la interpretación que las y los docentes van a tener a partir de una serie de evidencias, que estas evidencias pueden ser a lo mejor un portafolio de evidencias, puede ser exámenes, por ejemplo, o utilizando otros instrumentos que al docente le van a permitir tener las evidencias de la aplicación de estos saberes que los estudiantes han adquirido o han construido. Entonces, no es que se deje de lado ya las calificaciones o la acreditación, claro que se van a seguir tomando en cuenta, pero algo muy importante es de que tiene que ir siempre acompañado de una evaluación formativa. ¿Y cuál es la función o la finalidad de esta calificación? Dice aquí que la función de esta calificación es un acto que permite determinar la promoción del estudiante, pero no el proceso de aprendizaje obtenido. Una calificación puede decir mucho, una calificación no puede decir mucho. Entonces, es una calificación que se está sentando de acuerdo a ciertas evidencias, pero que esta calificación no significa que es la que tiene vamos a decirlo así, que es la que se va a quedar en el estudiante. Claro que puede ir aumentando o no, de acuerdo a lo que el estudiante muestre o los aprendizajes que él vaya adquiriendo, vaya construyendo. Y pues con esto terminamos la presentación para este campo formativo de saberes y pensamiento científico. Agradezco la atención y con gusto vamos a la, a la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor, pues por compartir y ampliar nuestro conocimiento sobre este campo que acabamos de analizarlo en la quinta sesión de consejos técnicos escolares. Y son nuestros primeros acercamientos y que todavía tenemos algunas dudas, con muchas ganas de continuar aprendiendo, pero que sabemos que nos hace falta, o en lo personal me hace falta continuar aprendiendo. Y como bien lo precisa, ¿verdad? Este campo formativo nos aporta la formación de una ciudadanía que cuenta con un conocimiento para explicar, comprender e interpretar lo que sucede a su alrededor. Así de práctico y sencillo, ¿verdad? Pero que nos genera bastantes dudas de este cómo. Y hoy que nos ha presentado estos procesos de cómo se puede realizar de manera práctica, yo creo que nos va a ayudar mucho y muchas de las interrogantes se nos van a disipar por ahí. Pues en este momento invito a nuestros compañeros a
preguntar. Este es nuestro espacio. ¿Qué inquietudes tienen sobre este campo formativo? Adelante, compañeros. Buenos días. Mi pregunta es en base a la metodología que se usa el aprendizaje por indagación. Aquí el enfoque es STEM. Es, Aquí mi pregunta es de que en el contenido que se vio ahorita, ¿en qué momento se usó el enfoque STEM? Claro que sí, maestra. Consideremos que lo que se presenta en este análisis del contenido está asociado, como les comento, en el desarrollo de él a partir de las 5 fases. En estas 5 fases lo que nosotros vamos a tener es un desarrollo a partir de cada una de ellas, y lo que se pretende aquí es la articulación de las áreas del conocimiento, la articulación en este caso, de las matemáticas, que como les digo, nosotros como docentes vamos a poder tomar la decisión en qué momento nosotros vamos a incluir estos saberes de las matemáticas. Por otra parte, recordemos que no solamente están las matemáticas en el campo formativo, sino que están otras áreas del conocimiento que también nos van a permitir brindar algunas explicaciones. Consideremos el caso del entorno natural. Para el caso del entorno natural, a lo mejor podemos hacer uso de la biología, disculpen el uso, no es uso. Podemos nosotros utilizar ciertos conocimientos, o podemos a partir de ciertos conocimientos dar algunas explicaciones de lo que está sucediendo en el entorno natural. Entonces, de alguna manera vamos a tener nosotros esta articulación, o vamos a tener la relación de las áreas del conocimiento para poder brindar ciertas explicaciones, porque consideremos que ahora lo que se está queriendo es que el conocimiento no quede de forma fragmentada, que las matemáticas vayan por una parte, que la biología vaya por otra parte, o que la química y la física, sino que todas ellas en su conjunto y en la medida de lo posible, porque no en todas ellas pueden o van a estar todas las asignaturas en los proyectos que se diseñen o se desarrollen, sino puede ser que en algún momento estén presentes solamente dos, como va a ser en el caso de secundaria, maestra, en primer año biología y matemáticas, en segundo física y matemáticas, y en tercer grado química y matemáticas. Entonces, aquí ahora sí que el enfoque está presente desde el momento en que se va a estar presentando la problemática, y cuáles serían las posibles soluciones que se van a brindar considerando las áreas implicadas. Y Gracias, es que mi duda es por esto, porque se supone que el STEM es Science, Technology, Ingeniería, Artes y Matemáticas. Eh, y sí es cierto de que va a haber ocasiones en que no se pueden ver implicadas todas estas áreas. Pero muchas gracias. Sí, maestra, mire, aquí ahora sí quizá la inquietud que se tiene, no se mostró en la 4ª fase, que es donde pudieran estar, por ejemplo, la ingeniería. Más adelante, cuando tengamos ya los libros de texto en la mano, nosotros podríamos ver que en esta 4ª fase es donde se sugiere, digamos, vamos a decirlo así, alguna construcción donde se pone en práctica por ejemplo, la ingeniería para la construcción de un dispositivo. Entonces, no es que estén aisladas cada una de estas partes que conforman STEAM, sino que cada una de ellas en su momento, en cada una de estas fases va a tener un momento relevante, y no es porque en las demás no estén presentes. Entonces, aquí no, en la 4ª fase se dejó muy abierto, porque es necesario que los docentes, o que como docentes tomemos la decisión de qué es lo que se pretende. A lo mejor, y la ingeniería pudo haber estado presente en la elaboración de algunos recipientes donde los estudiantes hagan ciertos cálculos, o a partir de ciertos materiales que también pueden ser reciclados,
ellos lo construyan los recipientes y que en estos recipientes se vayan incluyendo los distintos materiales de acuerdo a sus composiciones. Entonces, esto ya depende de cada uno de los docentes y de cuáles sean las finalidades que ellos quieran lograr. Recordemos que como docentes vamos a poder, digamos, decir, estas son las progresiones de desarrollo de aprendizaje, pero hasta dónde podemos llegar con este proyecto, hasta dónde lo podemos nosotros abordar en otro momento, porque no es que sigamos al pie de la letra lo que se establece o en el orden en el que se presentan. Entonces, nosotros podemos o tenemos mm, digamos, vamos a tener la forma de determinar o de decidir en qué otro momento pudiéramos nosotros recuperar lo que hemos trabajado en algún proyecto. Entonces, para la educación secundaria sí es importante si vamos a llevar a cabo esta planeación con estas 5 fases, que nosotros tengamos en cuenta en qué momento STEM va a estar presente, en qué momento las matemáticas, en qué momento la ingeniería, en qué momento la tecnología entiéndase no como todos los dispositivos electrónicos con los que contamos ahorita, sino otro tipo de tecnologías que en su momento fueron también importantes. Gracias, maestra. Gracias, doctor. Sí, ya me gustó más la explicación que nos dio. Muchas gracias. Gracias y continuamos aquí aprendiendo, ¿verdad? Adelante, maestro Iván. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, más que una pregunta, una reflexión, yo veo más la importancia de esta ligadura progresiva entre fases. Si bien existe la progresión del aprendizaje en cada fase, esta parte importante donde saltamos de una fase a otra, y sobre todo, por ejemplo, en preescolar, cuando brincamos de preescolar a primaria y de primaria a secundaria, la importancia de esto, puesto que las materias, por así llamarlo, son muy diferentes. De primaria a secundaria ya brincamos y son cosas muy, muy, muy distintas. En preescolar ni se diga, brincando de preescolar a primaria es también esta parte donde cambia este estilo de cómo explicar, cómo aprender, e incluso las materias van siendo diferentes, pero cómo este tipo de nueva escuela que estamos trabajando lo liga de una manera que lo hace más sencillo, que no nos dificulta tanto, porque sí es un brinco fuerte, sí es un brinco donde se conflictúan muchas situaciones en las cuales pues de repente los maestros dicen, bueno, pues ya terminó preescolar y ya se va a ir mal, pero ya me lavo las manos y ya que el maestro de primaria haga su chamba y viceversa también con secundaria, sino que esta importancia de cómo ligar estas fases, de estos brincos entre fases, van a ser tan importantes porque de ahí es donde el maestro va a generar nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes en los niños y en los jóvenes. Sobre todo porque pues esta nueva escuela no solamente va a trabajar un ciclo escolar, sino va a trabajar hasta que pueden ser 2, 3, 4, hasta 6 ciclos escolares, toda la vida poder seguir con ella, pero necesitamos nosotros, toda la Secretaría de Educación, todas las secretarías, trabajar esta parte medular, que es cómo vamos a brincar de un nivel educativo a otro. Sí, gracias, maestro. Es una reflexión importante, es una reflexión que nos llevamos como docentes. Y en este sentido, quizá una también de nuestras tareas, ya sabemos que tenemos bastantes tareas, ¿verdad? Pero una más es hacer este análisis que usted muy bien nos comparte. ¿Qué sucede en preescolar o qué sucede desde inicial, desde la fase 2? ¿Qué sucede en preescolar? ¿Qué sucede en la primaria? ¿Qué sucede en la secundaria? Por ejemplo, desde primaria, de acuerdo a este avance programático, ya sabemos, o de acuerdo a este documento, que se tiene que ver el cuerpo humano, los seres vivos, la materia, el movimiento. Y esto de alguna manera también en secundaria ya va, pero ahora asociada a asignaturas específicas.
en la biología, a lo mejor el cuerpo humano, en física, en movimiento, en química, la materia. Entonces, aquí una labor muy importante de nosotros es ver la gradualidad y esta progresión que puedan tener estos saberes que son importantes y que de alguna manera se pretende que tengan una continuidad y una gradualidad de acuerdo a cada nivel educativo, en este caso también a cada fase que se ha propuesto. Pues gracias. Yo también tengo por allí una pregunta. Actualmente, como lo comenté, estoy como coordinadora de los consejos técnicos, pero mi función anterior es como supervisora escolar, donde atiendo escuelas de organización completa y escuelas multigrado. Entonces, pues me correspondía estar frente a consejos, coordinando, ¿verdad? Y algunas de las dudas que o comentarios que se han dado alrededor de este análisis del Plan de Estudios 2022 y que está por campos formativos, comenta que es lo mismo, pero con otras palabras. Con el análisis que hemos realizado al interior de los consejos, con esto que nos acaba de compartir y lo que hemos leído de manera personal, creo que nos queda claro que no es lo mismo, que sí se hacen precisiones de lo que tenemos que cambiar esta forma de enseñanza, y nos compromete también a los docentes ir a la vanguardia. Yo le pediría, así como de manera concreta, ¿qué nos puede decir sobre qué diferencia hay entre lo que estamos trabajando del programa 2011-2017 ante el Plan de Estudios 2022? Claro que sí, maestros. Sí es muy importante. Como docentes decimos, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué se tiene que hacer ahora? ¿Qué no se venía haciendo antes? De algo importante es la incorporación de estos campos formativos y la consideración de que el conocimiento no tiene que estar fragmentado, sino que ver la forma de que estos saberes que se tienen, distintas áreas, distintas disciplinas, cómo poderlos hacer que convivan, que nos den cuenta de ciertas explicaciones. Ahora, no sé si recordaremos, lo tenemos muy presente, es la incorporación de estos ejes articuladores. Entonces, estos ejes articuladores, voy a hablar, por ejemplo, de uno en específico, la inclusión. La inclusión. Aquí ahora también como docentes tenemos que ver la manera de que con las actividades que nosotros vayamos o los planteamientos que vayamos diseñando y que les presentemos a nuestros estudiantes, que se favorezca esto también. Entonces, se venía haciendo antes esto de la inclusión, por ejemplo, en las matemáticas o en otras disciplinas y de qué forma nosotros ahora pretendemos que se vea o que de alguna manera con los planteamientos que diseñemos se favorezca como un eje articulador. Y recordemos que esto no solamente corresponde al campo formativo de saberes y pensamiento científico, sino ver la forma de que desde los otros campos también esté o se favorezca este eje articulador. Entonces, es una consideración que igual la dejo como reflexión, que como docentes pensemos qué veníamos haciendo anteriormente y qué es lo que nos está demandando ahora este nuevo plan de estudio. Y que más adelante ya esperemos que estén publicados también los programas de estudio para cada fase, porque esto también nos va a poder dar los elementos que a nosotros como docente nos va a brindar mayor certeza sobre lo que tenemos que hacer en nuestras aulas. Efectivamente, ya cuando tengamos todo ya más claro, y creo que en esta parte de los libros, como bien lo comentó, nos va a abrir más el camino, el conocimiento y entender más lo que tenemos que hacer. Y creo que como maestros queremos hacer este análisis completo, ¿no? Del plan de estudio, programa sintético, programa analítico, el cual estamos construyendo en este momento, pero también ir a la par con estos libros para analizarlos y cómo podemos relacionar y determinar posteriormente la metodología de cómo vamos a abordar estos contenidos y los aprendizajes.
Pues bien, compañeros, ¿alguna otra precisión, una pregunta que tengan? Bueno, si no es así, pues agradezco al doctor Sergio González Rodríguez Rubio por habernos compartido todos sus conocimientos sobre este campo tan importante. Y agradezco la participación del maestro Iván, de la maestra Claudia. Gracias por acompañarnos. Y pues volver a insistir y precisar, son unas de las acciones que está realizando la Secretaría de Educación aquí en el estado de Durango para continuar apoyando a los maestros en este proceso de construcción y de aprendizaje. Gracias, que tengan bonito día. Gobierno del Estado de Durango. Secretaría de Educación.